Fíjense, camarada, nosotros estamos en un debate por todo el país. Se nos plantea una nueva época. Para que sea nueva esa época, su contenido tiene que ser nuevo. Allí es donde los trabajadores jugamos el papel principal. No hay ninguna otra clase social, y me disculpan la petulancia, no hay ninguna otra clase social que le pueda dar el contenido revolucionario a esa nueva época. Esto no se lo ve en ningún otro sector. Créanme, en nuestra revolución conjugamos muchos sectores junto a la clase obrera. Los únicos capaces de dar el contenido que conduzca a esa nueva época, a la construcción del socialismo, son los trabajadores, son los que están aquí. No hay más nadie. Y por eso es que somos atacados. Por eso es que tenemos nuestros opositores y enemigos internos y externos. Porque no es cualquier cosa lo que nos planteamos los trabajadores construir en Venezuela. Es modificar en la nueva época todo. Como dijo el presidente Nicolás, hay que darle vuelta a la media. Y las cosas para que sean distintas hay que cambiarlas. Entonces la nueva época, lo nuevo que debe tener es el contenido político, ideológico, revolucionario para que sea nuevo. Si no, es lo mismo. En ese sentido, nosotros hemos permitido construir algunas propuestas. Una de ellas tiene que ver con los procesos productivos de trabajadoras y trabajadores, lo que es el reglamento. Y otra es una propuesta que tiene que ver con la ley antibloqueo, que nosotros le hemos denominado la ley antibloqueo para la protección de los trabajadores y las trabajadoras en tiempo de bloqueo, en tiempo de guerra económica. Bueno, en este relato que hacemos acá es identificar las condiciones actuales del país. Bloqueo, amenazas, intento de magnicidio, fascismo, es decir, las condiciones políticas que se están presentando hoy día, y en medio de esas situaciones políticas, los trabajadores haciendo un mejor esfuerzo por construir una propuesta distinta, alternativa. Por eso la hemos denominado las luchas de clase obrera para asumir la dirección y gestión en las entidades de trabajo. Decimos en las entidades de trabajo que estamos hablando de esta ley, que es la ley de los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Pero eso vale para cualquier otro escenario, para cualquier otro compromiso. Las luchas que hemos sostenido los trabajadores para el empoderamiento. Nosotros creemos en el gobierno popular, creemos en el gobierno de los trabajadores y hacia allá debemos dirigir todos nuestros mayores y mejores esfuerzos. Pero en este caso se trata de la ley, de los consejos comunales, de los consejos productivos de trabajadores, que estamos planteando mejorarla a través del reglamento que se está trabajando a nivel de todo el país. Fíjense, nosotros hemos identificado las áreas vitales en el aspecto de la producción del país: hierro, acero, aluminio, petroquímica, petróleo, agroproductivos, telecomunicaciones, etcétera, más. En los cuales los trabajadores tenemos que ver con esta ley. Una ley que, como ustedes saben, surge de una situación muy especial de bloqueo económico, donde el presidente Nicolás nos planteó cómo los trabajadores en esta coyuntura se involucran para luchar contra el bloqueo. Ahí surge esta ley. Ahora tenemos un conjunto de leyes que son las que nos han permitido ir progresivamente ampliando, construir el empoderamiento de los trabajadores. Una de ellas, las leyes que permiten fortalecer las distintas formas de organización de la clase trabajadora. Una de ellas es la Constitución, por supuesto. La ley orgánica del trabajo de los trabajadores. El plan de la patria, para lo que ustedes saben que en Guayana se generó una discusión bien interesante con el gabinete económico del presidente Hugo Chávez
El 12 de octubre. El 12 de octubre una polémica porque la presidenta de México le planteó al rey de España que tenía que pedir perdón a las Américas. Y este partidario dijo que no, que más bien nosotros todos teníamos que agradecer que nos civilizaron, porque nos hicieron gente, en otras palabras. Mayor insulto para todos nosotros. Pero así mismo nosotros tenemos histeria, los trabajadores. En el año 1936 es el año de febrero y con ello se constituyen las primeras organizaciones sindicales en el país. Asimismo, se crea en el año 45, se produce la primera huelga petrolera, que conocemos cuáles eran los temas allí, salarios, mejoras, beneficios. En los años de 1960, los adeptos y veteranos se encargan de declarar ilegales los sindicatos de izquierda. Son perseguidos por el gobierno, entonces la CTV surge como la instancia organizativa de los trabajadores. Ahora fíjense, de aquí este problema esta ley, los antecedentes de esta ley. En los años 70, la CTV designaba directores laborales en las empresas, a solicitud de los trabajadores de aquella época. Bueno, los directores laborales estaban en las juntas directivas de las empresas y no cambiaron nada. Dejaron todo igual, era un cargo burocrático más, pero ahora en manos de un trabajador, entre comillas. Luego, al final de la vuelta, producto de los reclamos nuestros de los trabajadores, ya no lo designaba la CTV, sino que eran electos por los trabajadores. Elegíamos dos principales y dos suplentes, en el ánimo de que, como ya habían electo, produjeron cambios en la junta directiva. Pero ese es un aparato que está, digamos, que es un impedimento para que desde ese aparato los trabajadores podamos nosotros avanzar y crear nuevas cosas. Luego, nosotros, en una experiencia particular en Arcasa, en el año 2005-2007, creamos el tema de la congestión bajo el control del cambio de las relaciones sociales del trabajo. Es una experiencia, un ensayo, una vez más una lucha para empoderar a los trabajadores. Ahora, en el 2009, con el presidente Chávez, después de tener nosotros 9 meses de una contienda en contra de un ministro de Industria, el presidente nos llama y resuelve crear el Plan de Alianza Socialista, en donde establecimos nuestras propuestas y surge el Plan de Alianza Socialista, desde luego de incorporar el Plan de la Patria. En el año 2012, como el presidente González Fría, se decreta la ley orgánica del trabajo, en donde esa ley no tiene solamente un enunciado de lo que es los consejos de trabajadores. Ese articulado no lo dejaron desarrollar, porque todavía en esa asamblea de este tiempo existían los que no confiaban en los trabajadores, pero además también porque tenían otro tipo de interés político y económico. Por eso que si ustedes revisan la ley, aparece solamente un artículo 396 y 398 que habla de la posición del trabajador, pero no se desarrolló su contenido. Esa fue una parte de la lucha que dimos para ir avanzando los trabajadores en empoderarnos. También hay una experiencia particular en el año 2014 en Alcasa, que se incluye la misión Alcasa Productiva, en donde procuramos irrumpir en la Junta Directiva como mecanismo para establecer condiciones favorables a los trabajadores, y eso es una experiencia. En el 2015, el presidente Maduro plantea la creación de las columnas obreras a solicitud nuestra como estrategia para que nosotros avanzando en el empoderamiento de los trabajadores. Pero esto no estamos solos, aquí existen otros sectores, está el sector burgués, empresarial, burocrático y militar. No estamos solos en esto.
no debe dejar el monopolio de las armas a los militares. Por eso es que las columnas obreras se estaba planteando dotar a la clase obrera no solamente de las armas, que ya es importante, sino además también del ejercicio de mandato, de mandar a ese conjunto de milicianos que en aquel tiempo eran las milicias y columnas obreras. Luego, en noviembre, surge el Consejo Ejecutivo de Trabajadores. Esta ley fue, digamos, ¿cómo se llaman los términos de la Asamblea? Fue votada, pues, en el 2016, pero sale de la sexta en el 2018. Y es lo que tenemos acá. En esa fecha, para ese momento particular, coyuntural, nos sirvió para incorporar a los trabajadores en el tema de la protección de la producción, porque los empresarios comenzaron a sabotear la producción y fueron de los consejos productivos de trabajadores que se eligieron en ese momento y estaban dentro de la fábrica que se pudo detectar un conjunto de saboteo y además también atacarlo. Sin embargo, en el desarrollo de esta misma ley, en el desarrollo de las distintas etapas que hemos vivido del 2019 para acá, esta ley ha quedado en un desfase, porque hemos aprendido dónde están los impuestos y dónde están los nuevos críticos, que aún esta ley no resuelve. Por eso es que nos propusimos la creación de un reglamento que pudiera resolver lo que falta en esta ley. Y decimos un reglamento porque esta misma ley establece procedimientos que dicen cómo podemos avanzar. Una es a través del reglamento y otra forma que ya la vamos a explicar. Bueno, aquí tenemos lo que constituye esta ley. Primer artículo, que sabemos que dice, vamos a robarla. Ahora fíjense, esta ley tiene no menos de 3 artículos que señalan cómo podemos corregir a esta ley. Una de ellas, el artículo 17 de la ley, de esta ley, que nos dice las atribuciones de los miembros de los CPT. Otro artículo habla de las atribuciones. Fíjense, tanto el artículo 17 como el artículo 12 y otros artículos más señalan lo siguiente: que esto puede ser modificado a través de lo que establece la ley constitucional, su reglamento y resoluciones. O sea, hay 2 vías para mejorar esta ley. Nosotros estamos optando por una de ellas, que es el reglamento, pero eso no descarta las resoluciones. Y como el órgano rector de esta ley es el Ministerio del Trabajo, le tocará al Ministerio del Trabajo por resolución, una vez que termine todo este periplo que estamos haciendo a nivel nacional, para mejorar esto, le tocará por resolución mejorar lo que se tenga que mejorar. Porque lo que sí es necesario, porque este es el instrumento que por ahora tenemos los trabajadores para lograr involucrarnos en el tema del control de la producción, de la creación del nuevo modelo de gestión y dirección. Pues son 2 cosas distintas. Y tenemos experiencia de eso en Guayana. En Guayana nosotros teníamos presidente de empresas obrera, nacido de aquí del calor de nosotros. Ellos lo que hacían era gestionar, pero no direccionaban. Direccionaba a otro órgano superior, que es la CNG. Eso es un tema a resolver en esta ley. Que no se trata solamente de que yo voy a producir, yo despierto el producto y agarran a los consejos productivos como que fuese propiedad de un gerente o de un presidente. Y los mandan a hacer cosas como que fueran unas contratas o fueran unos trabajadores subordinados a la estructura que está constituida, que es burocrática.
No, eso no es lo que queremos los trabajadores. Nosotros queremos suplantar esa estructura burocrática por una nueva. Entonces, fíjense, hay algunas veces que dicen, no, que no se puede cambiar porque esto es una ley constitucional. Está bien. Pero la misma ley nos dice que tenemos dos vías, el reglamento y la resolución. Pero además, si eso no fuese suficiente, bueno, nos queda a nosotros proponer una constituyente obrera para reformar la ley de los consejos de trabajadores, pero además también para el cambio de modelo de producción, para el cambio de modelo de gestión y dirección de los procesos sociales del trabajo. Es decir, somos nosotros, más que cualquier otro actor, los interesados de cambiar esto por la vía que sea necesaria. Porque no es fácil la tarea que supone debemos tener los consejos productivos de trabajadores, que es revertir lo que está ahorita, que es cambiar a lo nuevo. Y si es para cambiar a lo nuevo, no puede ser por lo mismo. Entonces tenemos que tener una actitud beligerante, insurreccional en este tema, protestataria, no conformista, porque si sigue lo mismo, la burocracia y los demás sectores van a seguir perdiendo a los trabajadores. Los despiden, los judicializan, los califican, los jubilan, porque la ley le dice al patrón, bueno, a todo eso no importa que yo le ministro nada más. Por eso es que la propuesta que nosotros traemos para acá contempla un conjunto de modificaciones, pero el tema de las sanciones no puede ser solamente dineraria. ¿Qué le importa al patrón pagarle a la ley? Si él logra su objetivo de votar a los consejos productivos. Bueno, multa, ¿no? Ah, pero si le dicen aquí que eso es penado, con cárcel, bueno, la cosa cambia. La cosa cambia. El Estado está obligado a dotarnos de un instrumento más eficaz para combatir la guerra económica, porque es una guerra, pues. Entonces, mientras nosotros disparan balas, nosotros vamos con flores. No, eso no puede ser. Nosotros tenemos que obligar que nos den las condiciones para poder combatir las iguales condiciones de la burocracia. Iguales condiciones. Este es el modelo que nosotros traemos de reglamento. En cada mesa va a estar un código QR, escanear y van a tener esta propuesta. Este es el modelo organizativo que hemos diseñado. Claro, es maleable porque no todas las empresas tienen la misma estructura. Es maleable. Se puede evolucionar dependiendo de la estructura, pero es así horizontal, en donde no hay presidente de empresa, en donde no hay gerente, sino hay una estructura donde están los trabajadores. Ese es lo nuevo, camaradas de la tierra compatriotas. Allí es que debemos hacer énfasis en el nuevo. Les saludamos, camaradas, sigamos juntos hasta la victoria siempre. Excelente, excelente. Mi amor, Dios diga bendiciones. Yo tengo un ejemplar físico que te voy a entregar. Un abrazo.